Encontré a mi hijo temblando a -15 °C, solo con una camiseta y pantalón corto. Su padre estaba borracho en el sofá del chalet, riendo como si el mundo fuera un chiste privado. Lo envolví en mi abrigo, sintiendo como su piel ardía de frío contra mi pecho, y en ese instante juré que el infierno helado de los Pirineos sería solo el comienzo de su castigo. Pero lo peor no fue el abandono, fue descubrir que él, mi esposo, mi confidente, había planeado todo, el viaje falso, la nieve traicionera, para deshacerse de nosotros y empezar de cero con su amante, robándonos no solo el calor, sino la vida entera. Me llamo Elena Vargas, y vivo en las entrañas de los Pirineos aragoneses, donde el viento silba como un lobo herido y la nieve cubre secretos que nadie quiere desenterrar. Aquella noche de diciembre de 2023, el mundo se me congeló en las venas. Habíamos llegado al chalet familiar en Benasque hacía solo 2 días, huyendo del bullicio de Barcelona, buscando un respiro en nuestro matrimonio que se deshilachaba como un suéter viejo. Javier, mi esposo desde hace 15 años, había insistido en el viaje será romántico. Elena, solo nosotros 3 con la montaña. Nuestro hijo, Mateo, de 8 años, saltaba de emoción, ajeno a las grietas que se abrían bajo nuestros pies. Pero esa noche, Javier desapareció después de la cena. Dijo que iba a por leña, pero el reloj marcó las 11 sin rastro de él. Mateo, inquieto, se escapó al porche en pijama, atraído por las luces parpadeantes de la aurora boreal que a veces tiñe el cielo de verde espectral. Lo encontré allí, acurrucado contra la puerta, sus labios azules, el cuerpo convulsionando en espasmos silenciosos. 15 °C. El termómetro del porche no mentía. Grité su nombre, pero el viento se lo tragó. Lo arrastré adentro, quitándome el jersey para envolverlo, mientras lágrimas calientes me quemaban las mejillas. Javier estaba en el salón, desplomado en el sofá, una botella de Rioja vacía rodando a sus pies. Roncaba, con una sonrisa boba en la cara, como si el universo entero fuera su siesta merecida. Javier, despierta. Por Dios, le zarandeé, pero solo murmuró algo sobre la libertad al fin. Mateo gemía en mis brazos, su aliento un hilo de vapor débil. Llamé a emergencias, el teléfono temblando en mi mano. Los paramédicos llegaron en una hora que se estiró como goma, envueltos en abrigos naranjas que cortaban la noche blanca. Hipotermia leve, diagnosticaron, pero sus ojos decían más, negligencia criminal. Mientras cargaban a Mateo en la ambulancia, Javier se incorporó, aturdido, y balbuceó, era un juego. Elena. Quería que se endureciera, como yo de niño. Un juego. Mi hijo casi muere por un juego. En el hospital de Huesca, bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas enfurecidas, Mateo se estabilizó con sueros y mantas térmicas. Yo me senté a su lado, velándolo como una leona herida, mientras Javier esperaba en la sala de familiares, fumando un cigarro tras otro en el pasillo prohibido. Cuando entró, oliendo a tabaco y culpa a medias, le enfrenté, ¿qué coño te pasa? ¿Dejar a un niño afuera en esta intemperie? ¿Estás loco? Él se encogió de hombros, esa maldita costumbre suya que me sacaba de quicio. Exageras, Elena. Está bien. No, solo fue un susto. Necesitábamos espacio. Tú y yo estamos asfixiados. Espacio. La palabra que había usado meses atrás para justificar sus ausencias. Sus llamadas nocturnas que cortaba al oírme acercar. Esa noche, mientras Mateo dormía drogado, rebusqué en el teléfono de Javier, que había dejado cargando en el coche. El corazón me latía en los oídos cuando vi los mensajes. Cariño, el viaje sale mal. Elena sospecha. Pero pronto seremos libres. Te amo. Jay firmado por L. Laura,
su colega de la oficina en Barcelona. Fotos de ellos en un hotel de la Costa Brava. Besos robados en cafés de Gracia. Y peor, un email a un abogado, solicitando divorcio exprés y custodia compartida. Pero con notas al margen, asegurarme de que se quede con lo mínimo. Vender el chalet sin que se entere. Me traicionó. No solo con el cuerpo, sino con todo, nuestro hogar, nuestro hijo, nuestra historia tejida en hilos de promesas rotas. La rabia me subió como bilis. Quería gritar, romper algo, pero apreté los dientes y borré mi rastro. Saqué fotos de todo. Las guardé en una nube secreta. Al amanecer, con Mateo aún débil, regresamos al chalet en taxi. Javier conducía su coche solo, como un rey exiliado. En el silencio del viaje de vuelta a Barcelona, planeé mi primer movimiento. No sería un escándalo público, eso era para los débiles. Sería meticuloso, como la nieve que se acumula capa a capa hasta sepultar una casa entera. Llamé a mi hermana Carmen, mi ancla en este mar de hielo. Carmen, necesito que cuides a Mateo unos días. Javier y yo tenemos que hablar. Ella, con su voz ronca de fumadora empedernida, captó el tono, hermana. ¿Qué ha pasado? Suenas como si quisieras matarlo. No lo mates tú por mí. Bromeó, pero yo no reí. En mi mente, ya lo hacía. De vuelta en nuestra casa de Example. Un piso modernista que olía a jazmín y mentiras. Confronté a Javier. Sé lo de Laura, le dije, dejando caer el teléfono sobre la mesa de roble. Sus ojos se agrandaron, pero no negó. Elena, escúchame. Llevamos años fingiendo. Tú con tu trabajo de maestra, yo con el estrés de la agencia. Esto no es traición, es supervivencia. Supervivencia. Como si yo no hubiera renunciado a mi carrera en arte para criar a Mateo mientras él escalaba en publicidad. ¿Y el niño en la nieve? ¿Eso también es supervivencia? Se pasó la mano por el pelo canoso prematuramente. Un gesto que antes me enternecía. Un error. Estaba borracho, frustrado. Pero ahora que lo sabes, firmemos papeles limpios. Te doy la mitad. Quédate con el piso. La mitad. Como si nuestro amor se midiera en euros. No, Javier. No será tan fácil. Esa noche, mientras él dormía en el sofá, yo empaqué una maleta pequeña y saqué a Mateo de la cama. Vamos a casa de la tía. Mi amor. Papá necesita pensar. Mateo, con ojos somnolientos, preguntó, ¿papá está triste? Sí, cariño. Muy triste. Pero en mi corazón, la tristeza se transformaba en algo afilado, un cuchillo que forjaba en la oscuridad. Los días siguientes fueron un baile de máscaras. Javier intentó reconciliarse con flores y promesas vacías, pero yo respondía con sonrisas frías, recolectando pruebas, extractos bancarios que mostraban transferencias a Laura, correos sobre el chalet que él planeaba hipotecar sin mi firma. Carmen, mi aliada, me conectó con un detective privado, un tipo discreto de Zaragoza llamado Raúl, que olía a colonia barata y café solo. Señora Vargas, su marido es un cabrón clásico. Pero lo pillaremos. En una semana, Raúl me envió un dossier, Javier y Laura en un ático en Sarria, follando como adolescentes mientras Mateo dibujaba en mi regazo. Y más, Javier había falsificado documentos para desviar fondos de nuestra cuenta conjunta a una offshore en Andorra. La furia me consumía por las noches, un fuego que no calentaba. Soñaba con el frío de los Pirineos, con Mateo temblando, y me despertaba sudando, planeando. No quería dinero, quería que pagara con lo que más valoraba, su reputación, su nueva vida, su orgullo de macho alfa. El primer golpe sería sutil, una llamada anónima a su jefe, insinuando malversación. Pero eso era solo el aperitivo. La venganza verdadera empezaría en la corte.
pero con un twist que ni él imaginaría. Con Mateo a salvo en el piso de Carmen en Gracia. Un laberinto de calles empedradas donde el olor a pan recién horneado se mezclaba con el humo de los bares. Me sumergí en la preparación. Barcelona. Con su sol mediterráneo que ahora me parecía burlón. Era el escenario perfecto para mi guerra silenciosa. Javier seguía en nuestro piso, fingiendo normalidad, publicando fotos en Instagram de cafés solos con captions como reflexionando sobre el mañana. Hipócrita. Yo, en cambio, me convertí en una sombra, mañanas en la biblioteca de la universidad, investigando leyes de divorcio y fraude conyugal, tardes en cafés ocultos, reuniéndome con Raúl. ¿Sabes qué, Elena?, me dijo Raúl una tarde, sobre un cortado humeante en un local de Elborn. Tu marido no es solo infiel, es ambicioso hasta la médula. Quiere ascender en la agencia, pero ha estado desviando comisiones a Laura para montarle un estudio de diseño propio. Si lo expones, se hunde. Le pedí más vigilancia, aqueos legales, todo lo que un detective catalán curtido podía ofrecer sin cruzar la línea roja. Pero yo ya la cruzaba en mi mente. Imaginaba a Javier despertando en pánico, su mundo derrumbándose como un castillo de naipes bajo la tramontana. El conflicto familiar estalló en Navidad. Mi madre, Doña Rosa, la viuda devota que rezaba rosarios en la Sagrada Familia, insistió en una cena unida. La familia es sagrada, Elena. Perdona y sigue. Pero cuando vio a Mateo pálido, aún marcado por el frío pesadillas donde soñaba con lobos blancos, su rostro se endureció. Javier, ¿qué demonios hiciste en esa montaña? Él, con su encanto de vendedor nato, la abrazó, un lapsus. Suegra. Ya pasó. Pasó. Como si el trauma de un niño se borrara con un abrazo. Esa noche, bajo el árbol de luces parpadeantes, Javier me acorraló en la cocina mientras pelaba gambas. Firma los papeles, Elena. Laura y yo queremos empezar. Te doy el piso, el coche, incluso manutención generosa. Sus ojos, esos ojos castaños que una vez me enamoraron en una feria de Valencia, ahora suplicaban con egoísmo. Generosa, repetí, cortando una gamba con más fuerza de la necesaria. Como tu amor, supongo. ¿Sabes lo que Mateo me dijo ayer? Papá me dejó afuera porque no lo quiero lo suficiente. Eso también es generoso. Se calló, y en ese silencio vi el primer atisbo de miedo. Bien. Pero el verdadero conflicto surgió con la sociedad. Javier era un pilar en su círculo, cenas en Can Culleretes, partidos del Barça en el Camp Nou con clientes. Yo, la maestra de primaria en un colegio de Sants, era invisible. Ahora, invertí los roles. Empecé a filtrar rumores sutiles, un comentario casual a una amiga común, Marita, sobre las deudas de Javier con Andorra. Marita, chismosa empedernida, lo esparció como pólvora en un grupo de WhatsApp de madres del colegio. Pronto, las llamadas cesaron. Javier me confrontó furioso, estás jodiendo mi carrera. Venganza barata. No es venganza, amor. Es justicia. La desesperación me visitaba en oleadas. Por las noches, sola en el sofá de Carmen, bebía vino tinto de Priorat y lloraba por el hombre que Javier había sido, el que me llevó a bailar sardanas en Girona, el que prometió hasta que la muerte nos separe en una boda civil bajo olivos de Tarragona. ¿Dónde se perdió? En el ascenso, en las noches de oficina, en la tentación de Laura, una rubia esbelta de 28 años que olía a Chanel y ambición. Hice mi homework, Laura provenía de una familia acomodada de Madrid, pero con deudas de juego ocultas. Perfecta para manipular. Entonces vino el primer golpe calculado. Anónimamente, envié el dossier bancario a la jefe de Javier, una mujer implacable llamada Montserrat. Fraude interno. Adjunté.
2 días después, Javier me llamó histérico. Me han suspendido. Fuiste tú. Fingí sorpresa, cariño. ¿Qué pasa? Cuéntame. Colgó, pero su voz temblaba. Ese fue mi Toantín, mi complot en la sombra. Pero el odio no era puro, se mezclaba con H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. ¿Y si Mateo perdía a su padre por completo? ¿Valía la pena? Carmen me vio romperme una noche. Hermana, esto te está comiendo viva. Para, o te consumirás. Pero pararías solo cuando él pagara. Planeé el siguiente paso, involucrar a la ley. Contraté a un abogado, un joven progresista de Lleida llamado Pau, que olía a libros viejos y determinación. Podemos demandar por negligencia infantil y fraude. Ganaremos custodia total y una indemnización. Pero yo quería más, humillación pública. Haga que duela, Pau. Mientras, Javier contraatacó. Apareció en el colegio de Mateo con globos y un peluche, haciéndose el padre del año. Las madres cuchicheaban, pero él sonreía, ignorando las miradas. Mateo corrió a sus brazos, y algo en mí se quebró. ¿Ves? Él me quiere, me dijo el niño después. Querer. La palabra que Javier había pervertido. La tensión escalaba. Recibí una carta de Laura, déjalo ir. Elena. No eres su mundo ya. La quemé en el fregadero, el humo subiendo como mi furia. Ahora, el dinero entraba en juego. Javier congeló la cuenta conjunta, dejándome con 200 euros para el mes. Llamé a mi madre por ayuda, y ella, con voz quebrada, envió lo justo. Esto es por la familia, pero él es un cerdo. Dan de símbolo 1F1, el honor familiar, se mancillaba. En España, donde los chismes viajan más rápido que el ave, mi nombre empezaba a sonar, pobre Elena, cornuda y arruinada. Pero yo tejía mi re. Raúl descubrió que Javier planeaba vender el chalet sin mi consentimiento, usando un poder notarial falsificado. Es hora de la policía, sugirió. No aún. Quería que sudara. Envié una advertencia anónima, el frío de los Pirineos te alcanzará, Javier. Firma o paga. Él respondió con un mensaje, estás loca. Para o te arrepentirás. Arrepentirse. Pronto lo haría. El clímax se acercaba, pero un conflicto interno me carcomía, mi propia moral. ¿Era yo mejor que él? La TH símbolo 1E ADN me hacía irreconocible. Un espejo roto reflejando su traición multiplicada. Aún así, seguí. Porque el amor traicionado no se cura, se venge. Enero trajo lluvias torrenciales a Barcelona, convirtiendo las Ramblas en ríos de paraguas negros. Un telón de fondo perfecto para mi tormenta interior. Mateo regresó al colegio, pero sus dibujos ahora eran de casas en llamas y papás volando kites que se enredaban en nubes grises. Mamá, ¿papá viene a casa? Preguntaba cada noche, y yo mentía con una sonrisa, pronto, mi sol. Pero pronto sería el infierno para Javier. Pau, mi abogado, presentó la demanda, negligencia, adulterio probado, fraude financiero. La Corte de Familia en el Palau de Justicia nos citó para mediación. Allí, en una sala asfixiante con retratos de jueces mustios, nos enfrentamos. Javier llegó impecable. Traje gris de Zara, corbata roja como sangre fresca. Elena, esto es ridículo. Puedo darte más si retiras. Yo, con un vestido negro sencillo que Carmen me prestó. Lo miré fijo, no quiero tu dinero sucio. Quiero justicia por Mateo. El mediador, un hombre calvo con gafas gruesas, suspiró, señora Vargas, el señor insiste en custodia compartida. Compartida. Como si mereciera un minuto con nuestro hijo después de casi matarlo. La sesión se calentó cuando Pau proyectó las fotos del teléfono, Javier y Laura en la cama. El email sobre el chalet. Esto prueba intención de abandono, argumentó.
Javier palideció, pero contraatacó. Falsificaciones. Elena está obsesionada. Celosa. Celosa. La palabra me golpeó como un puñetazo. Celosa de una niñata que coleccionaba bolsos mientras yo cambiaba pañales. El juez, una mujer de 50 con ojos de halcón, ordenó pruebas periciales. Señores, esto no es un reality show. Recojan datos. Fuera. En el pasillo de mármol frío. Javier me agarró del brazo. Estás destruyéndome. ¿Por qué no me dejas ir? Su aliento olía a menta, cubriendo el pánico. Porque tú no me dejaste ir en esa nieve, Javier. Tú nos congelaste primero. Se soltó, y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas. ¿De arrepentimiento o teatro? No importaba. Alimentaban mi pH símbolo 1e ABNN símbolo 1 Edenwebe. La sociedad se dividió. Mis amigas del colegio, solidarias, me inundaron de paellas caseras y mensajes de fuerza. Reina. Pero el círculo de Javier, esos publicistas con yates en Port Bed, lo defendieron. Elena siempre fue histérica. Un artículo en un blog local de cotilleos. Escándalo en Example, esposa traicionada busca ruina de marido infiel. Dan de símbolo 1EF1. El honor. Se evaporaba. Mi madre. En una llamada desde su piso en Horta. Lloró, hija. Los vecinos hablan. Di que es mentira. No lo es, mamá. Y pagará. El dinero apretaba. Con la cuenta congelada. Vendí joyas de la boda, un collar de perlas que mi abuela me dejó para pagar a Pau y Raúl. 500 euros por un pendiente que Javier me regaló en nuestra luna de miel en Ibiza. Cada pieza vendida era un corte en el alma. Un recordatorio de la pérdida. Desesperación me acechaba, noches en vela. Cigarrillos robados de Carmen. Botellas de vermut que me dejaban la boca amarga. ¿Valgo esto? Me preguntaba al espejo, viendo ojeras como surcos en un campo arado. Entonces, el personaje intermedio entró en escena, Laura. No la confronté directamente, eso sería vulgar. En cambio, la invité a café en un local neutral de Poblenou, fingiendo neutralidad. Hablemos como mujeres adultas, le dije por mensaje. Ella llegó, alta, con leggings de Suga y un bolso Louis Vuitton falso, oliendo a vainilla. Elena, lamento todo. Javier me juró que estaba separado. Mentira. Pero jugué, entiendo. El amor ciega. Pero sabes de sus deudas. Me dejó en la ruina. Sus ojos se entrecerraron, él dijo que tú eras la derrochadora. Clásico Javier. Volteando la tortilla. Le mostré extractos, las transferencias a su cuenta. Si sigues con él, te arrastrará. Sembré duda. No veneno directo. Laura se fue pálida. Y 2 días después, Raúl me informó, discusión en el ático. Ella le tiró un jarrón. Cadena de reacciones, mi semilla crecía. Pero el toantín me agotaba. Planeaba noches enteras, hackear su email con ayuda de un amigo informático de Carmen. Filtrar a la prensa amarilla. H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN asomaba, ¿y si Mateo me odiaba por esto? Una vez lo pillé dibujando una familia rota, con crayones rojos. Javier escaló, pidió una orden de alejamiento temporal, alegando acoso. Estás loca, Elena, necesitas terapia. El juez la denegó, pero dolió. Me sentía cazada en mi propia ciudad. Barcelona con sus góticos secretos volviéndose laberinto hostil. Carmen me abrazó, eres fuerte, como las mujeres de nuestra abuela en la guerra civil. Recordatorio, en España, las mujeres hemos sangrado por menos. El twist menor llegó entonces. Raúl descubrió que Javier no solo me traicionaba, había un hijo secreto con otra mujer, de hace 3 años, en Zaragoza. Un niño de 4, que Javier mantenía a escondidas. Mi mundo giró. No era solo yo, era un patrón. La traición se multiplicaba.
alimentando mi determinación. Ahora sí, Javier. Caerás por todos. La corte se acercaba, y con ella, el clímax. Preparé mi testimonio, no gritos, sino hechos crudos. El frío de Mateo como puñal. Pero en el fondo, el TUI símbolo 1EC7 símbolo 1ECDNG susurraba, ¿y si gano todo y pierdo mi humanidad? Febrero rugía como un león herido, con vientos del Mistral que azotaban las persianas de mi refugio temporal en casa de Carmen. Mateo, ahora más callado, jugaba con soldados de plástico, haciendo que se batieran en guerras imaginarias donde siempre ganaban los malos. Mamá, ¿papá es malo?, me preguntó una tarde. Y mentí de nuevo, solo está perdido, cariño. Pero yo lo guiaría de vuelta al abismo. La audiencia principal fue un circo judicial flashes de reporteros del corazón en la entrada del Palau, vecinos curiosos fingiendo compras en el mercado de la Boqueria cercano. Javier llegó con un abogado nuevo, un tiburón de Madrid con acento castizo y corbata de seda. Vamos a destrozarla, le oí susurrar a su cliente. Yo, flanqueada por Pau y Carmen, mi escudera de ojos fieros, entré ergida, el corazón martilleando como un tambor de Semana Santa. El juez, la misma mujer de mirada acerada, abrió, señora Vargas, proceda. Tomé el estrado, voz firme pese al nudo en la garganta. Describí la noche en Benasque, el viento ululante, el cuerpo de Mateo como un pajarillo caído, Javier riendo en su estupor alcohólico. No fue un accidente. Fue abandono calculado, parte de un plan para deshacerse de nosotros. Proyectamos evidencias, mensajes, fotos, el informe médico con riesgo vital. La sala jadeó cuando Paul leyó el email, libres al fin. Javier se hundió en su asiento, sudor perlando su frente. Su turno fue patético. ¿Elena exagera? Estaba ebrio. Sí, pero amo a mi hijo. Lloró. Lágrimas de cocodrilo que el jurado, un grupo mixto de oficinistas y jubilados, pareció comprar. Su abogado contraatacó, la demandante es vengativa. Ha acosado al señor con rumores falsos. Mostraron capturas de mis filtraciones, torcidas para parecer calumnias. Mi estómago se revolvió. Perdería. El clímax explotó en el receso. En el baño de damas. Laura irrumpió. Histérica, me ha dejado. Dijo que todo es culpa tuya, que arruinarás su carrera. Pero yo sé de tu jueguito en el café. Sus uñas pintadas de rojo me arañaron el brazo. Zorra. Te lo mereces por meterte. La empujé, y caímos en un forcejeo de faldas e insultos. Pau nos separó, pero el daño estaba hecho, testigos. Un escándalo que los tabloides devorarían al día siguiente. Fuera. Javier me esperó en el parking, ojos inyectados en sangre. Mira lo que has provocado, Laura se va. Mi trabajo pende de un hilo. Eres un veneno. Lo abofeteé, el sonido ecoando como un trueno. ¿Tú nos envenenaste primero, el hijo en Zaragoza? ¿Cuántas vidas más has jodido? Se congeló, el secreto expuesto. ¿Cómo? Sé todo, Javier. Y lo usaré. La corte reanudó con el testimonio de Raúl. Grabaciones de Javier admitiendo el fraude en una llamada pinchada legalmente. Sí. Desvié 20.000 para ella. Elena no lo notaría. El juez frunció el ceño. Pero el contraataque vino, testigos de su círculo juraron que yo era inestable, citando una pelea pasada en una boda familiar. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 bullía en mí, pero mantuve la compostura. Al cierre, el juez dictaminó custodia provisional para mí, investigación por fraude, y una orden de alejamiento de 100 metros. Victoria pírrica. Javier salía hecho una furia, gritando, «Esto no acaba, te hundiré con lo que sea». Pero en el coche, con Mateo abrazándome, sentí el primer alivio. Cadena de reacciones, su agencia lo despidió esa noche.
Un email frío, causas probables. Laura voló a Madrid, dejando un rastro de deudas que Javier heredaría. Sin embargo, el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me golpeó fuerte. Mateo, al saber, lloró, quiero a papá. Mi corazón se partió. ¿Había ido demasiado lejos? Carmen me consoló con un tinto, el dolor es el precio de la verdad. Pero la tu H símbolo 1E ADN persistía, mutando en algo más oscuro, tu antín para el golpe final. Descubrí el as bajo la mengue. Raúl encontró documentos. Javier había planeado incendiar el chalet para cobrar el seguro, culpándome a mí. Pruebas irrefutables, un contrato con un fontanero sospechoso. Llamé a la policía. Esa noche, allanaron su piso. Lo arrestaron por intento de fraude y peligro agravado. En la comisaría, me miró a través del vidrio, te odio, Elena. Bienvenido al club. Pero el TU y símbolo 1EC7TV símbolo 1ECDNG me ahogaba. Soñaba con el frío eterno, con Mateo perdido en la nieve para siempre. ¿Era yo la villana ahora? Marce llegó con un sol tímido que derritió las últimas nieves de mis recuerdos pirenaicos, pero no en hielo en mi alma. Javier en prisión preventiva. Un agujero negro en Alcalameco. Me liberó espacio para respirar, pero el vacío dolía. Mateo empezó terapia. Dibujos ahora de sols y familias enteras. Pero sus ojos buscaban ausencias. Mamá, papá es un ladrón. No, mi amor. Solo se equivocó mucho. La sociedad, esa bestia caprichosa, viró. Artículos en El País. Traición conyugal acaba en cárcel, la maestra que derribó a un publicista. Me convertí en heroína para unas, mártir para otras. Mi madre, reconciliada, trajo torrijas, hija. Has limpiado el honor de los Vargas. Honor restaurado, pero ¿a qué costo? El dinero fluía de nuevo, indemnización provisional, venta del chalet compartida. Compré un piso pequeño en Sans, cerca del colegio, con balcón a un patio de bugambillas. Pero el conflicto interno rugía. Carmen, mi espejo, me confrontó una noche de cañas en un bar de El Raval, Elena. Ganas la guerra, pero pierdes el alma. Javier era un cabrón. Sí, pero tú. Estás disfrutando el sufrimiento. Disfrutando. ¿Lo hacía? En las visitas a la cárcel por Mateo. Veía a Javier demacrado. Barba descuidada. Ojos hundidos. Háblale al niño. Gruñía. Y Mateo, a través del cristal, tocaba el teléfono. Te extraño. Papá. Javier lloraba de verdad entonces. Y algo en mí se ablandaba. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Ese veneno lento. Planeaba el remate, testificar en su juicio por fraude y negligencia. Pau preparó el guión, hechos fríos. Emociones contenidas. Pero el Toantín me traicionaba. Soñaba con liberarlo. Empezar de cero. Absurdo. La traición era una herida abierta. Supurante. Entonces, el twist, el giro que volteó mi mundo. Una llamada de Raúl. Voz temblorosa, Elena. Hay algo que no te conté. Sobre el hijo en Zaragoza. No es de Javier. Es tuyo. ¿Mío? El aire se espesó. Explicaciones atropelladas hace 10 años. Una noche de fiesta en las Fallas de Valencia. Yo borracha. Un affaire fugaz con un amigo de Javier. Creí que era aborto espontáneo. Pero no. Lo dio en adopción. Y Javier lo supo todo el tiempo. Usó eso para chantajearte sutilmente, manteniéndote atada. El suelo se abrió. Mi traición primero. El hijo perdido. Un fantasma que Javier había guardado como arma. Todo mi complot. Mi venganza. Construida sobre arena. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb se volvió contra mí. ¿Era yo la hipócrita? Llamé a Pau. Retira la demanda. Quiero hablar con él. En la cárcel. A solas. Lo enfrenté, el niño. ¿Por qué no me dijiste?
Javier. Esposado. Sonrió amargo, porque entonces no tendrías culpa, Elena. Y la culpa te mantenía mía. Pero ahora. Libérame. Y te lo devuelvo todo. El clímax interno, perdón o destrucción. Lágrimas calientes, te odio. Pero más me odio a mí. Firmé la retractación parcial, fraude sí. Negligencia no. Javier salió en fianza. Demudado. Gracias, murmuró. Pero el twist mayor, el hijo. Ahora un niño de 10 llamado Adrián. Buscándonos. Encontrado por Raúl. En un orfanato de Zaragoza. Con mi sangre en las venas. La cadena, Javier y yo. Unidos por secretos. Nos reunimos en un café neutral. Empecemos por él, dije. No amor, sino deber. Mateo conoció a su hermano. Risas torpes en el parque de la Ciudadela. Pero la confianza muerta. Mi venganza se evaporó, dejando cenizas. Gané justicia. Perdí pureza. El frío de los Pirineos me enseñó, la traición es un espejo. Y mirarlo quema. Abril floreció en Barcelona con azahares perfumados y procesiones de Semana Santa. Pero mi alma aún tiritaba en el eco de aquella noche gélida. Javier salió de la cárcel un hombre roto. Arrugas nuevas. Mirada esquiva. Viviendo en un piso alquilado en Novares. Lejos de los yates y las mentiras. Nos reunimos por los niños, Mateo y Adrián. Hermanos inesperados. Jugando en el sandbox del Parque Güell, bajo gárgolas vigilantes. Mamá, ¿por qué papá vive solo? Preguntaba Mateo. Porque los grandes cometemos errores, y hay que arreglarlos despacio. El juicio por fraude se resolvió rápido, 2 años con suspensión. Devolución de fondos. Probation. Javier perdió su licencia de publicista, trabajando ahora en una gestoría cutre, contando euros ajenos. Laura, desvanecida en Madrid, lo demandó por abandono. Ironía dulce. Yo retomé la enseñanza, pero con un twist, clases de arte terapia para niños traumatizados, canalizando mi dolor en pinceles y arcilla. Carmen, orgullosa, brindó, has renacido, hermana. Como una fénix catalana. Pero las emociones no se evaporaban. PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Edenweber residual en flechis, ver a Javier cojeando por la calle. Recuerdo del frío que le infligí metafóricamente. TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG en noches solitarias. Cuestionando si el perdón era debilidad. Toantín disuelto en H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN, por mí a Faire olvidado. Por la venganza que casi destruye a Mateo. Lo siento, le dije a Javier una tarde en un banco del Tibidabo, con la ciudad a nuestros pies como un mapa arrugado. Yo empecé esto. Él, fumando un ducados, exhaló, no, Elena. Yo lo avivé. Pero por los niños. Paz. El conflicto final fue societal, los chismes persistían. Pero yo los enfrenté en una charla TEDx local. El frío de la traición, como el dolor forja justicia. Voz temblorosa al principio. Luego firme, la venganza no cura, une en el sufrimiento. Elegí el perdón. No por él, sino por mí. Aplausos. Lágrimas en la primera fila de mi madre. Dan de símbolo 1 EF1 restaurado. No por humillación, sino por verdad. Consecuencias en cadena, Javier y yo. Corpadres frágiles. Fines de semana alternos con los chicos en la playa de Barceloneta. Castillos de arena lavados por olas. Él conoció a una viuda tranquila. Yo a un profesor de historia con risa fácil. No amores locos, sino puertos seguros. Adrián, el fantasma, se integró, ojos como los míos. Risas como las de Mateo. Somos una familia rara, dijo. Y reímos. El clímax de mi viaje fue una vuelta a Benasque, verano, con los niños. El chalet vendido. Pero subimos al pico donde encontré a Mateo. Sol ardiente. No nieve. Aquí casi me muero, contó el niño, y abracé a los dos. Javier.
Abajo, esperándonos. No perdón total, pero tregua. La TUH símbolo 1 EADN se disipó como niebla matutina. Ahora, miro atrás, la traición me rompió, la venganza me forjó, el twist me salvó. En España, tierra de pasiones y cicatrices, aprendí que el verdadero frío es el del corazón aislado. Y el calor, el de manos unidas, aunque tiemblen. Fin.